Eh, Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches. Los saludamos nuevamente desde la Universidad Santiago de Cali, en este programa de educación y divulgación científica de las ciencias naturales, organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali y la Escuela de Astronomía de Cali. Eh, En estos eventos pues, de divulgación también están involucrados los semilleros de investigación Paleoeco, dirigido por el doctor Jonathan Pellegrin, y el semillero de investigación en astrobiología y astroquímica, Astroluca, dirigidos junto con el profesor Jonathan y quien les habla, el profesor Alejandro Guerrero. No olviden que este ciclo comenzó desde el mes de febrero y pues vamos a continuar todos los jueves a las 6:30 de la tarde hasta el mes de noviembre con estas actividades. Entonces, pues para las personas que se están empezando a conectar, buenas noches. Para las personas que están aquí en el auditorio y las que nos van a ver en el futuro, las que van a ver el video posteriormente la grabación. Recuerden que la Escuela de Astronomía de Cali pues es una entidad de divulgación científica que lleva más de 27 años de labores en la ciudad de Cali y en su página de Facebook tiene un repositorio de más de 30 videos de conferencias de los últimos 4 años, que por condiciones de la pandemia pues tuvimos que hacerlo de manera remota. Entonces, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es el profesor de la Universidad del Valle del Departamento de Física, el doctor Arturo Argüelles, ¿sí? Él es doctor en Ciencias Naturales, su doctorado lo realizó en Alemania y pues ha tenido docencia pues universitaria en universidades de la ciudad y ahora, como lo mencionamos, está en la Universidad del Valle. Entonces, buenas noches Arturo y bienvenido y muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Muy buenas noches a todos, en particular muy buenas noches y mi agradecimiento muy profundo a Alejandro y a Jonathan por esta invitación. Es para mí un gusto estar aquí compartiendo con este espacio académico que me parece muy importante, me parece muy bonito que haya este tipo de oportunidades para divulgar un poquito lo que hay en ciencia, algunos conocimientos. Y el día de hoy vamos a hablar del lugar más frío del universo. Vamos a hacer una pequeña exploración, a ver a dónde nos lleva. Y pues naturalmente que cuando nosotros queremos hablar de frío, ¿cierto? Del lugar más frío del universo, hay fundamentalmente algunos conceptos que son imposibles de evitar. Y uno de ellos es la temperatura. Sin embargo, también para hablar de frío necesitamos hablar de calor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de explorar un poquitico allí. Aquí tengo una simulación en la que tratamos de poner lo que sería un gas, que son simplemente partículas allí que colisionan. Ellas están dentro de una caja. Las colisiones contra las tapas de la caja es lo que es la presión. Y voy a empezar a elevar la temperatura. Cuando elevo la temperatura, lo que puedo ver es que las partículas van moviéndose más rápido, chocando más contra las paredes. Eso quiere decir que va a sentirse una mayor presión. Y cualquier cosa que suceda rápidamente se va a propagar por las rápidas colisiones entre unas partículas y otras. Y ese es el fundamento de todo lo que necesitamos saber para poder hacer nuestra exploración el día de hoy. Entonces aquí ya llegamos como al rango de temperaturas que nosotros queremos explotar, ya las partículas están moviéndose muy rápido. De manera que vamos a ver lo siguiente, cuando una partícula, solo una, se mueve, esa partícula tiene una energía. Y es una energía que le tiene un nombre muy especial. Aquí está esa partícula moviéndose, esa partícula tiene una energía que se llama la energía cinética.
la energía cinética. Y vamos a mirar esa palabra, la energía cinética, pues cine significa precisamente eso, movimiento. Por eso tenemos la palabra cine. Aquellas personas que saben algo de inglés saben que el cine se llaman generalmente moving pictures, porque son imágenes en movimiento. Cine es justamente eso, movimiento. Entonces, vamos a hablar de estas dos cosas. La primera es la temperatura. La temperatura es como la energía promedio que tiene una de las partículas del gas. ¿De acuerdo? El gas tiene muchas partículas, cada una de ellas se está moviendo, pero en promedio, ¿de acuerdo? Tanto espacial como temporal, ellas van a tener una energía debido a ese movimiento y eso es lo que vamos a llamar temperatura. El calor, por otro lado, es la energía que yo debo dar al sistema para que logre esa temperatura, es la energía total del sistema. En el caso en el que nosotros generalmente analizamos que son partículas que se mueven, la única forma de darle energía al sistema es por eso, por movimiento. Sin embargo, pues hay otros factores que, por ejemplo, si consideramos que las partículas rotan, entonces también hay una energía cinética rotacional o grados de libertad internos, pero no nos vamos a complicar con eso. Entonces ahí están los dos conceptos fundamentales. La temperatura es como el promedio de energía que tiene una partícula y el calor es la energía total de movimiento que hay en el sistema. Entonces, pues están estas dos palabras. Algo caliente, ¿qué es? Donde las partículas se mueven rápido, en promedio. Todas las partículas se están moviendo muy rápido y hay, por lo tanto, una gran energía en el sistema. Eso es lo que sería algo que está caliente. Del otro lado tenemos algo frío. Algo frío es cuando las partículas se mueven muy lentas y por lo tanto hay poca energía en el sistema o menos energía en el sistema. Y aquí podría empezar a picar una cierta idea en la cabeza, como qué tanto puedo ir hacia lo caliente y qué tanto puedo ir hacia lo frío, porque hay una diferencia fundamental entre una cosa y la otra. ¿Qué tan rápido pueden ir las partículas? En principio pueden ir tan rápido como quieran, pues hay unas ciertas leyes de la física que evitan velocidades infinitas, pero pueden ir casi tan rápido como quieran. Sin embargo, del otro lado, es claro que las partículas sí pueden tener una velocidad mínima. Eso va a ser una diferencia fundamental entre lo que es caliente y lo que es frío. Pero bueno, sigamos nuestra exploración. Porque aunque ya tenemos las ideas fundamentales, este no es ni siquiera el inicio de nuestra historia, es apenas como la introducción. Ya tenemos el lenguaje suficiente para charlar. Entonces vamos a ver qué podemos hacer allí. Y para continuar nuestro viaje, nosotros nos vamos a ir a un lugar muy remoto que queda en Islandia. Ahí hay una imagen de ese lugar donde pues es muy bonito, eso sí. Y allí está el geysir, que es el que le da nombre a todos los demás géiseres del mundo. O sea, lo que conocemos como geyser, que son esos lugares en donde sale el agua expulsada, reciben el nombre de uno original, con el nombre original que está en Islandia. Entonces, pues bueno, él al mundo le regaló eso, el nombre de los géiseres. Pero a nosotros, como ustedes pueden ver en la imagen, nos va a dar algo más importante. Y son las 3 fases del agua. Ustedes se pueden dar cuenta en la imagen, allí se ve que todo esto está rodeado por hielo. Precisamente por eso pensé en Islandia, porque es un sitio cubierto de hielo. Todo está lleno de hielo. También hay agua, pero el geyser bota además vapor. ¿Listo? Y nosotros sabemos que fundamentalmente algo como el agua tiene esas 3 estados de la materia o 3 fases de la materia: sólido, líquido y gaseoso.
Bueno, y bueno, ¿qué tiene eso que ver con la temperatura? Aquí también en Colombia tenemos algo con las tres fases de la materia. En este caso nos podemos pensar en el Nevado del Huila, una de las montañas más altas del mundo y que no está no muy lejos de aquí, realmente está como a 70 kilómetros nada más. Y ella, claro, tiene un cráter, es un volcán nevado y en su cráter pues hay temperaturas altas, eso está caliente y de allí muy a menudo vemos que hay una fumarola en donde hay vapor de agua y naturalmente el hielo de la nieve que hay en la cúspide de la montaña se derrite formando líquido glaciar, de allí salen varios ríos, entonces allí tenemos también los tres estados de la materia. Es decir, nosotros tenemos en nuestra idea que no, la historia no termina con saber que las partículas se mueven lento o rápido y que el gas tiene más o menos presión. Hay algo más allá y es la posibilidad de tener diferentes fases. Entonces vamos a explorar acá con unas herramientas de un laboratorio virtual que fue desarrollada por la Universidad de Colorado. Entonces, entremos allí, allí está el laboratorio virtual. Vamos a entrar a estados y más o menos vamos a poder ver lo que significan los estados de la materia. Vamos a empezar aquí con nuestras partículas a una cierta temperatura y ellas están tan congeladas que aparece algo importante que no consideramos anteriormente. Y es que las partículas, aparte de las colisiones, pueden tener otro tipo de interacciones. Esas interacciones, cuando las partículas están relativamente quietas, hacen que se formen estos cristalitos. Y el único movimiento de las partículas dentro de esos cristalitos es una vibración. Allí ellas se ven vibrando. ¿Listo? Entonces, esta organización tan bonita es lo que nosotros usualmente trabajamos como un sólido. Aquí yo puedo, en este diagrama, empezar a calentar ese sólido. Y cuando yo caliento el sólido, ustedes ven en la parte de arriba que sube la temperatura, puedo enfriarlo también. Entonces, allí, al calentarlo, ya veo que la estructura inicial se derritió y ahora he llegado a una fase que es, las partículas no están libres, pero tampoco están rígidas, apenas vibrando alrededor de un solo lugar. Esto es lo que usualmente es como el líquido. Entonces nosotros ahí tenemos una fase líquida, ahí digamos la esparcí de nuevo, una fase líquida en donde las partículas tienen cierta libertad de movimiento, pero no lo suficiente como para escapar de todo del cúmulo. Bueno, aquí algunas logran escapar y eso es la evaporación. Ahora bien, si yo meto calor nuevamente al sistema, allí arriba aparece en la parte de arriba, puedo ver que la temperatura aumenta y cada vez más y más partículas se separan del grupo, se evaporan, a poner mucho calor al sistema. Y finalmente, cuando entrego la suficiente energía para que las partículas se desliguen las unas de las otras, llegamos a lo que ya habíamos visto antes, que es un gas. Esas son las tres fases de la materia. Pues aquí estamos en gas. Allí se permite explorar con otro tipo de moléculas, por ejemplo, oxígeno, que es dos átomos, cada molécula son dos átomos, o por ejemplo con el agua. Con el agua nosotros también vemos allí el gas, que es el vapor, como el que tenemos saliendo del geyser o del nevado. También podemos tener el líquido. Allí se ven, ya todas las partículas se decantaron ahí, tratan de estar juntas, unidas allí. Y tenemos el sólido, que en el caso particular del agua, ellas se forman en unos cicloides, unos ciclos aquí, dejando unas burbujas en la mitad, que es el fenómeno que explica por qué el hielo tiene mayor volumen que el agua, ¿no? Entonces es debido a eso. Bueno. Sí, eso lo buscas en la Universidad, Laboratorio Virtual de la Universidad de Colorado, ahí está el enlace. Entonces, hasta ahora hemos encontrado que todo esto que hemos visto nos va a regalar dos cosas.
La primera, la idea de las transiciones de fase, es decir, no solamente pasar de moverse rápido a moverse lento, sino que puede haber una cierta organización y dependiendo de esa organización, el material presenta una fase y la otra es una escala de temperaturas, ¿sí? Nosotros estamos siempre asociados con una escala de temperaturas que son los grados Celsius o centígrados, los llamamos nosotros. Celsius por la persona que lo inventó, en centígrados porque hay 100 grados, 100 grados, pues 100 grados. Usualmente nosotros decimos que a 0 grados tenemos el punto de congelación del agua y a 100 grados el punto de ebullición del agua. ¿Listo? Entonces el punto en donde el agua se congela lo vamos a llamar 0, el punto en donde el agua ebulle lo vamos a llamar 100, habiendo una escala ahí con 100 pasos. ¿Listo? Entonces aquí está de nuevo. Entonces cuando se congela, 0 grados centígrados, cuando se evapora la otra transición de fase, digamos allí, aparecen los 100 grados centígrados. Y nuevamente la pregunta. Así como hace un rato hablábamos, bueno, moverse las partículas no era toda la historia, era simplemente para poder definir qué era temperatura y calor. Ahora ya vimos que hay transiciones de fase. La pregunta es, ¿hay algo más? ¿Hay algo más allá de todo esto que hemos venido hablando? Pues exploremos. Tenemos dos opciones, ¿cierto? Porque estamos como en la mitad. O ir hacia bajas temperaturas o ir hacia altas temperaturas. Pero pues bajas temperaturas es nuestro destino. Si recuerdan, los que todavía se acuerden, ese es el nombre de la charla. ¿Cuál es el lugar más frío del universo? Entonces, vamos a dejar eso un poquitico de lado y vamos a explorar el otro lado, el del calor. Vamos a mirar a ver qué pasa cuando yo empiezo a elevar la temperatura. Ahora, pasemos ya de la temperatura del agua. Ya olvidemos el agua, no es el único material. Y pensemos en otro tipo de materiales como la roca. Entonces, allí mismo en el volcán, en los cráteres, puede haber roca que está a más temperatura que la temperatura de ebullición del agua, ¿cierto? A una temperatura mucho mayor. La roca también va a tener una transición de fase de sólido a líquido. Pero cuando se calienta, también se pone incandescente, brilla. Esto sucede más o menos alrededor de los 1000 grados centígrados. La roca brilla. ¿Pero por qué ha de brillar la roca? Entonces resulta que se ha encontrado que todo cuerpo, y la forma ideal se llama cuerpo negro, radia su energía, ¿sí? Emite energía en forma de radiación y la radiación es lo que usualmente conocemos como luz. Si es suficientemente fría, no llega a la parte visible de la radiación, pero cuando empieza a aumentar su temperatura empezamos a ver colores rojizos, colores naranja, colores cada vez más brillantes. Y pues aquí en la Tierra es difícil llegar a temperaturas superiores, pero nosotros conocemos objetos que sí llegan a temperaturas superiores, ¿cierto? Las estrellas. Entonces uno puede mirar todos los colores de las estrellas. Y aquí tengo algunas estrellas por aquí, invisible al lado izquierdo. Hay una pobrecita que es como una enana marrón, ¿sí? Una enana marrón básicamente apenas radia en el visible, generalmente radian en el infrarrojo y ahí oculto para todos ustedes está más o menos los 600 grados centígrados, que es la temperatura a la que emite la roca, apenas a punto de fundirse. En nuestro sistema solar nosotros pues ya sabemos que tenemos nuestro Sol. Sin embargo, Júpiter es un planeta lo suficientemente grande que él emite más de la radiación que recibe. ¿De acuerdo? Él estaría todavía un poquitico más hacia la izquierda. Él es casi una estrellita frustrada. ¿Listo? Luego tenemos, por ejemplo, una estrella roja. Sus temperaturas van entre los 600 y 800 grados centígrados. Luego una estrella naranja entre los 800 y los 1000 grados. Ya toda la roca fundida allí. Luego tenemos una estrella dorada
entre 1000 y 1200 grados y podemos seguir subiendo la temperatura. Temperatura mayor, una estrella amarilla, 1200 a 1600 grados centígrados. O una amarillo blanca, de 1600 a 3500 grados centígrados. O una estrella blanca de 3500 a 10.000 grados centígrados. Nuestro Sol tiene más o menos en su superficie unos 6000 grados centígrados. La luz del Sol antes de penetrar a la atmósfera es blanca, ¿de acuerdo? Pero cuando está penetrando la luz, cuando penetra la atmósfera, pues la misma atmósfera le resta el azul del cielo, que lo dispersa y por eso lo vemos más amarillento. Luego hay otras estrellas que son azules, que están, por ejemplo, entre los 10.000 y los 50.000 grados centígrados, que es bastante, bastante, bastante. Y bueno, viene la idea otra vez aquí, que si yo tengo un gas y el calor significa lo rápido que pueden ir las partículas, y pues ellas pueden ir tan rápido y cada vez más rápido y cada vez más rápido, entonces eso quiere decir que acá las temperaturas pueden ir subiendo y subiendo y subiendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellas tienen esos colores? ¿Por qué se ven así? Y bueno, volvemos a la teoría que se hizo. Por ejemplo, alguien como Stefan Boltzmann hizo esa teoría de cómo es la radiación de un cuerpo a una cierta temperatura. Y la respuesta está aquí. Por ejemplo, cuando un cuerpo tiene una temperatura de alrededor de los 3000 grados, que es la línea roja que se ve en la parte de abajo, donde está la estrella roja, entonces esta es su forma del espectro, donde está emitiendo en toda esta parte del rojo hacia la derecha es lo que es infrarrojo, que no es visible para nosotros, pero en la parte visible, claramente de la gráfica se ve, la gran cantidad o la gran mayoría está en el rojo. Por eso esa estrella se va a ver roja. Si yo miro algo con mayor temperatura, por ejemplo 5000 grados centígrados, que es más o menos cercano a la temperatura de nuestro Sol, la forma de la radiación, es decir, qué tanta es la intensidad por una unidad de frecuencia, ese es el espectro solar, viene como esa curva que se ve allí amarilla. Allí está ubicado el planeta en el máximo de radiación, que en este caso está alrededor del amarillo, y por lo tanto se va a ver como de ese color. Finalmente, si yo aumento la temperatura por allá 8000 grados centígrados, entonces la línea que va a seguir es la línea azul, ¿sí? Y el máximo de radiación está allí en el ultravioleta. Nuestro Sol también emite ultravioleta, solo que ya está en esta parte izquierda de su espectro. Emite ultravioleta menos de lo que emite de otros colores. Pero una estrella azul, si se dan cuenta, está emitiendo la gran mayoría por allá en ultravioleta, es donde está el máximo, y de además todos los otros colores. Pero en todo caso, se ve que está emitiendo rojo menos de lo que emite azul, y por eso esas estrellas se llaman estrellas azules. ¿Listo? Bueno. Sí. Es que, claro, ya vamos hacia eso, ya ahorita, si te queda la duda, luego lo discutimos. Pero acá está precisamente cómo es la secuencia estelar. Entonces, tú puedes encontrar gigantes rojas, que son rojas y grandes, a pesar de que no son las más calientes. Hacia aquí estarían las más calientes por acá. Aquí también están supergigantes azules, también hay supergigantes azules, y hay pequeñitas rojas y hay pequeñitas blancas, hay enanas blancas, es decir, que el tamaño no es lo que va a decir cuál es el color de la estrella, no es el tamaño, ¿listo? Es otra cosa. Entonces, cuando tú pones y estás en una hoguera, ¿qué es lo que hace que se sienta más o menos calor? No es el tamaño, es la cantidad de combustible que tú tengas. Lo mismo pasa para las estrellas.
es más caliente entre más combustible tenga. Y el combustible de las estrellas es un material que se llama hidrógeno, eventualmente helio, pero fundamentalmente hidrógeno. Entonces, dependiendo qué tanto hidrógeno tenga la estrella, es lo que va a dar su temperatura y en última su color. Entonces, claro, eso quiere decir que hay unas que van a tener muchísimo o están consumiendo muy rápidamente su combustible, entonces se van a ver de un color, otras consumen su combustible menos rápido y se van a ver de otro color. Pero, ¿qué es el hidrógeno? Entonces, el hidrógeno es materia que está conformada por tres de las partículas más fundamentales que hay. Entonces, en la parte central del hidrógeno, que es allí como la bolita que está en todo el centro de ese dibujo, están un neutrón y un protón. Sí, yo sé, hay otros isótopos, pero eso no vienen ahora a ser importantes. Tenemos un neutrón y un protón en el núcleo y hay un electrón que podemos imaginarnos bajo ciertas aproximaciones que orbita de alguna manera ese núcleo. Entonces, esto es lo que constituye el combustible de una estrella. El combustible de una estrella son el hidrógeno que está formado por esas partes que aparecen allí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, cuando nosotros aceleramos, ya sabemos que si pasamos de sólido a líquido es porque estos enlaces que están dibujados allí como barritas entre las partículas se empiezan a romper. Cuando se rompen, entonces llegamos a esta fase líquida. Si seguimos dándole energía a las partículas, ellas logran romper esos otros enlaces y llegamos a lo que es el gas, partículas prácticamente libres. Pero si nosotros seguimos calentando, ya vamos a romper los enlaces que están ligando los electrones a sus núcleos y vamos a llegar a una nueva fase que se llama el plasma. Entonces, ¿qué es lo que hay cuando yo sigo subiendo la temperatura? Pues voy descomponiendo cada vez más y más la materia y ahora voy a llegar a algo que llamamos el plasma. En los eclipses que han habido en estos días, los eclipses de sol, se pueden ver fotos como esta, donde brilla ante todo lo que se llama la corona solar y se hacen también visibles las llamaradas solares. Las llamaradas solares son tan calientes que están hechas de plasma. ¿Listo? Es decir, son iones y electrones a altas velocidades lo que hay allí. Y tienen temperaturas mucho mayores a las de la superficie del Sol. Por ejemplo, se han detectado llamaradas solares a una temperatura de 10 millones de grados centígrados. Es decir, dense cuenta que yo podría seguir subiendo y subiendo y subiendo en la escala de temperaturas. No hay un límite superior en principio para las temperaturas. Pero pues lo que sí puedo decir es que cuando se le acaba el combustible a una estrella, entonces la lucha que hay entre la radiación saliente contra la gravedad tiene un perdedor. ¿Listo? No hay más radiación que haga la presión suficiente para mantener la estrella en equilibrio y la gravedad hace que la estrella implote. Y eventualmente se puede formar algo que llamamos la estrella de neutrones. Y la estrella de neutrones está hecha de un material que no hay por aquí a la mano tan fácil de conseguir, que se llama materia degenerada. ¿Listo? O sea, otra transición de fase aún más, algo más exótico. Y si nosotros seguimos subiendo temperaturas, lo que nosotros vemos aquí en esto es que cada vez cosas más degeneradas y locas. Aquí hay exotic phase solid, sólido de fase exótica, materia de electrones degenerados, materia de neutrones degenerados y empiezan a aparecer constituyentes más fundamentales de la materia como son, por ejemplo, este plasma de quark y gluón o por allá es que un líquido de quarks, mejor dicho, lo que hay es cada vez más y más ruptura de los constituyentes de que conocemos de la materia. Y por allá hay una cosa que se llama materia postdegenerada.
Y empiezan a ver estos modelos de cosmología y de partículas fundamentales, pero ese no es nuestro objetivo. En todo caso, para entender lo que realmente significa la materia degenerada, tenemos que ir hacia lo frío. Entonces ya llegó el momento de tomar ese segundo camino y empezar a explorar la otra parte. ¿Por qué era interesante ir hacia arriba? Porque ese camino no tenía final, en cambio el de la temperatura sí tiene un final, ¿sí? Cuando las partículas están quietas hay un final. Entonces vamos hacia lo frío. Para eso necesito que invoquemos a dos caballeros. El uno es, los taparon, el señor Schrödinger, y él dijo algo muy interesante. Dijo, lo que ustedes están llamando partículas son realmente ondas. Y otro señor, de Broglie, en 1927, dijo, sí, pero esas ondas tienen una característica. Entre más lenta se esté moviendo la partícula, más larga es la onda. Y eso va a tener unas consecuencias realmente increíbles. Entonces, veamos por qué. Imaginémonos aquí un gas de nuevo. Lo voy a llamar alta temperatura. ¿Qué pasa? Las partículas se están moviendo rápido. Sus ondas son pequeñas, ¿cierto? Eso es lo que dice de Broglie. Y yo puedo distinguirlas. Ahí están. Ellas se ponen felices cuando tienen su propia, cuando son autónomas y se reconocen a sí mismas. Pero si yo empiezo a bajar la temperatura, todavía estamos a temperatura alta porque allí se están moviendo rápido. Su longitud de onda, que es como el tamaño de la bolita, es todavía pequeño y todavía se pueden distinguir. Bajemos aún más la temperatura. Estas flechitas son como las velocidades. Ahora sus velocidades son pequeñas. Ya estamos a bajas temperaturas. Entonces, a bajas temperaturas, nosotros tenemos onda partículas moviéndose lentamente. La longitud de la onda es más o menos del tamaño de la distancia entre las partículas. Aún puedo ver distinguir algunas de las partículas. Ella se puede distinguir, ella sabe quién es, pero empiezan a aparecer interferencias que deben tratarse desde el punto de vista de la mecánica cuántica, como esta de acá, esta de acá, esta de acá. Ya empiezan a haber interferencias cuánticas. Pero yo puedo seguir bajando la temperatura. Cuando yo bajo la temperatura, ahora voy a estar a ultra bajas temperaturas. Apenas se están moviendo esas ondas, ya no puedo pensar en ellas como partículas de ninguna manera, ondas. La longitud de onda es más grande que la distancia entre las partículas. Ya no son distinguibles las partículas. Ya no puedo decir, yo empiezo aquí y termino aquí. Si yo digo aquí, ¿aquí quién está? Hay un poco de partículas allí combinadas. Y las interferencias cuánticas empiezan a dominar el sistema. Aún tienen un poquito de velocidad, voy a reducir aún más la velocidad. A ultra baja temperatura, en este caso ya he detenido los grados de libertad espaciales, es decir, solo quedan las cosas que sean internas, eventualmente una rotación o en mecánica cuántica aparece un grado de libertad interno que es el spin, ese todavía puede estar viviendo allí. La longitud de onda de las partículas es del tamaño del mismo gas. Eso quiere decir que ya no se sabe quién empieza en dónde termina, ellas son completamente indistinguibles. Y se necesita aquí no es wavelength, es una sola función de onda para describir todo el sistema. En ese caso, eso es lo que es materia degenerada. Cuando las partículas ya no saben quién es quién, todas están superpuestas unas con la otra. Y en este caso, en el que ellas se pueden poner así porque hay varios tipos de materia degenerada, es lo que se llama el condensado de Bose-Einstein. Eso es lo que es un condensado Bose-Einstein, donde está todo eso allí junto. Y eso se ha logrado aquí, en nuestro planeta. Ahí hay digamos, un setup de cómo se logra
un condensado Bose-Einstein. Eso es muy complicado, necesitan óptica cuántica, láseres, un vacío, él no puede tener ninguna interacción con el exterior. Entonces la pregunta es, ¿qué tan frío es? ¿Qué tan grande es? Porque ese puede ser un excelente candidato al lugar más frío del universo. Bueno, aquí tengo entonces los resultados de un grupo que está en Estados Unidos, Wolfgang Ketterle, de un condensado de Bose-Einstein. Ellos van bajando la temperatura cuando ¡pum!, ese pico indica que todas las partículas están como en el mismo estado. Solo necesito un estado de muchos cuerpos para describirlo. Y aquí tengo unos datos interesantes. La temperatura es reportan ellos, de 130 nanokelvin. Nanokelvin. No tenemos ni idea qué significa un nanokelvin. Y sus tamaños son de 550 micrómetros, menos de 550 micrómetros, donde una micra sí es la millonésima parte de un metro, o sea, muy pequeñito. Entonces, para analizar qué rayos son los nanokelvins, yo tengo que ir a ver qué son los kelvins. Aquí hay algo que no está bien. Bueno, este no es Celsius. Están los nombres al revés. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a utilizar la escala que inventó el señor Celsius, que es el de la izquierda, no el de la derecha, por allá en 1742, donde, como hemos dicho, el punto de congelación del agua está a 0, el punto de ebullición del agua está a 100. Y el punto en el que todas las partículas quedan quietas, que es como el límite final, aparece a una remota temperatura de menos 273,15 grados centígrados. Entonces otro señor, Lord Kelvin, que aparece el nombre trocado aquí, que es Sir William Thomson, él propuso en 1848 otra escala donde dijo, bueno, dejemos el tamaño del eslabón igual, pero empecemos a medir desde ese punto que lo vamos a llamar el cero absoluto. 0 Kelvin es menos 273,15 grados. Eso quiere decir que en la escala de Kelvin, el agua, la transición de fase sólido-líquido está a 273,15 Kelvin y la ebullición del agua a 373,15 Kelvin. Y vuelve y juega. Ya sabemos qué son los Kelvin, pero ¿cuánto es un nanokelvin? Entonces, veamos aquí. Claro, en toda esa historia, cuando yo bajo la temperatura, ¿aparecen qué? Transiciones de fases. Y hay varias transiciones de fases dentro de los sólidos que son muy interesantes. Por ejemplo, allí, arribita de los 4 Kelvin es una temperatura que me puedo imaginar, son 4 grados por encima del cero absoluto, el mercurio se vuelve superconductor. ¿Sí? El mercurio es un metal, para nosotros en nuestra temperatura ambiente es un líquido, pero por allá a alguna temperatura bajo cero se vuelve sólido como un metal y a 4 Kelvin más o menos se vuelve superconductor, no tiene resistencia. Cerca de los 3 Kelvin, o sea, 3 grados por encima del cero absoluto, es la radiación de microondas, la temperatura de la radiación de microondas, es decir, si nos imaginamos que hace más o menos 13.000 millones de años hubo un Big Bang y está esa explosión, el eco de esa explosión tiene una temperatura de 3 grados Kelvin. Aproximadamente alrededor de los 2 Kelvin, o sea, 2 grados por encima del cero absoluto, el helio 4, que sufrió la transición de fase de gas a líquido, se convierte en un superfluido, es algo que fluye sin ninguna viscosidad. Pero esto aún no nos dice qué es un nanokelvin. Pero puedo tener una idea. Para tener la idea de lo que es un nanokelvin, pues tenemos que pensar en lo siguiente. Imaginémonos que estamos en el lugar más remoto del espacio donde no hay ya nada, por allá un punto entre las galaxias, lo más distante que haya. Ese sería el lugar más vacío y más frío en el espacio exterior. Y estaría 21 millones de veces más caliente
que un condensado de Bose-Einstein. Eso es lo que significa nanokelvin. O sea, millones de veces más frío un condensado de Bose-Einstein que un lugar remoto, lejos de cualquier materia, en el espacio, porque la radiación de fondo está más o menos a 3 grados Kelvin. Pregunto, ¿será que entonces un condensado de Bose-Einstein es lo más frío que puede haber en el universo? Entonces, si nosotros pensamos qué es lo que significa eso, estamos diciendo que todo cuerpo caliente radia y que esa radiación nosotros la detectamos, es lo que podemos ver y asociar una temperatura, esas campanas como vimos en las estrellas. Pues volvamos a las estrellas. ¿Por qué hay un objeto para el cual ni siquiera la radiación sobrevive? No emite ningún tipo de radiación. Entonces, ¿qué temperatura tiene? Y es un agujero negro. Es un poquito chocante porque si yo voy creciendo en las estrellas, pues yo cada vez veo que entre más grandes, más poderosas, más radiación emiten. Y siempre alrededor de un agujero negro hay muchas cosas muy calientes, pero como tal, como ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro no emite radiación y por lo tanto, ¿cuál será su temperatura? Entonces aquí tenemos algunas de la última parte de las estrellas, por ejemplo, una estrella azul, 50.000 grados Celsius, pero ¿y el agujero negro? ¿Qué temperatura tiene un agujero negro? Entonces, la termodinámica de agujeros negros es algo sumamente complicado, que fue el trabajo del señor Stephen Hawking. No hay ninguna radiación que pueda venir de un agujero negro. Yo no puedo decir que haya una partícula vibrando, nada. Dentro del agujero negro no podemos observar nada. No hay información que salga del agujero negro. Entonces, su temperatura debería ser cero absoluto. Excepto, y ese es el gran trabajo del señor Hawking, es que hay algunas fluctuaciones cuánticas que salen del horizonte de sucesos del agujero negro. Y esas temperaturas hacen que el agujero negro tenga una esas fluctuaciones hacen que el agujero negro tenga una temperatura del orden de los picokelvin. Es decir, 1000 veces en nano pico, 10 a la 12, o sea, 6 veces más, 1.000.000 de veces más frío que el condensado de Bose-Einstein. Nano es a la menos 9, pico es a la menos 12, entonces 1000 veces más frío que el condensado de Bose-Einstein, 1000 veces. Entonces, temperaturas del orden de los picokelvin. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un condensado de Bose-Einstein es 1000 veces más caliente que un agujero negro supermasivo. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es el lugar más frío del universo? Entonces, ¿a qué debemos dedicarnos? A buscar cuál es el agujero negro más masivo, porque entre más masa, más frío es el agujero negro. Y el resultado es Phoenix A. En el universo que nosotros conocemos, Phoenix A es el agujero negro más grande. Es 21.000 veces más grande que el agujero negro de nuestra galaxia. O sea, ni siquiera estoy diciendo que es 21.000 veces más grande que la masa del Sol, no, es 24.000 veces más masivo que el agujero negro de nuestra galaxia, que es un agujero negro de una galaxia, imagínense. Entonces, hasta ahora, ese sería el objeto más frío del universo conocido. Aquí para referencia, pues aquí se ve cuál sería el horizonte de sucesos de ese agujero negro y esa bolita que está en blanco sería el tamaño de nuestro sistema solar. O sea, es descomunal. Y bueno, ya entonces esa era la conclusión, eso era lo que quería comentarles y con eso agradezco muchísimo su atención.
Vale, Arturo, muchas gracias. Entonces, entre más grande es el agujero negro, la fluctuación cuántica es más pequeña y entonces la temperatura es más baja, según lo que la conclusión. Vale, perfecto. Esa era mi pregunta. La termodinámica del agujero negro depende de la superficie del horizonte de sucesos. Entonces, entre más masivo, esa superficie es más grande y la temperatura se hace más pequeña. Eso quiere decir que un agujero negro que se formase microscópicamente se evapora por la radiación porque sería muy caliente. Entonces los microagujeros negros desaparecerían. Perfecto. ¿Alguna pregunta del público? No sé si me colaboras allí, si de pronto en la transmisión de Facebook hay alguna pregunta. Y Tomás, la duda que tenías, ¿sí te quedó resuelta? Vale, vale. ¿No? Vale, bueno. No, pues la conferencia muy interesante y no, cuando uno está comprendiendo todos estos temas de energía, de temperatura, de calor, es muy interesante abordarlo desde esta perspectiva, precisamente, y esa es una de las cuestiones bonitas de la astronomía, ¿no? Que nos permite estar tomando, digámoslo así, eventos o estructuras que nos permiten explicar conceptos de la física, de la química, que es muy interesante. Pues a mí me encantó, aprendí mucho porque ya sé cuál es el lugar más frío del universo. Y espero que todas las personas pues les haya quedado muy claro. Bueno, entonces Arturo, muchas gracias. De todas maneras, lo que le decimos siempre a todos los conferencistas que vienen, como la transmisión queda grabada en el repositorio, entonces seguramente habrán personas que después hacen preguntas allí y entonces cuando tú quieras, allí se pueden resolver. Vale, entonces muchas gracias, los esperamos dentro de 8 días para un conversatorio que vamos a tener junto con el doctor Jorge Bueno del Instituto de Astrobiología de Colombia, con el doctor Jonathan Pellegrin y con mi persona, con Alejandro Guerrero, sobre posibilidades y realidades de vida extraterrestre. Este tópico que es tan interesante, cada 2 años hacemos conversatorios de esto porque se está actualizando permanentemente la información. Y ahora pues con toda la tecnología que tenemos, James Webb Telescope, pues es todavía más interesante. Muy bien, entonces buenas noches para todos y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.